Hola a todos, espero que estén muy bien donde sea que nos estén invitando. Digo, invitando, donde sea que nos estén escuchando, valiendo ¿A dónde nos verga, invitan o güey. qué pedo, güey? ¿A dónde me invitan? ¿A una fiesta? ¿Una fiestuki? ¿Peda con cosaco de mora azul? No mames, güey. A la verga, güey. Cosaco, ese oso negro. Ey, un Tonayán, güey. Yo digo que Ah, rico unas güey. pinches aguas locas, güey. Acá con Tonayán, un pinche suco de fresa y agua de garrafón. Agua de Tú, la llave, ¿cuál garrafón? tus aguas locas, güey, ¿con qué lo harías? ¿Con tang o suco de fresa o con algo específico, güey? Puta madre, güey. No sé si conoces a Lalo Elizarrarás. Te lo Güey debo. que saca, ¿no? El güey hizo uno de cómo hacer un agua de la Michoacana, pero acá con piquete, güey. Entonces el güey es como ese barrio, te pone los pinches materiales más baratones, güey, así de que crema de coco, güey, la más barata, este, creo que le pone lechera, no me acuerdo qué otra mamá le pone, y le pone Tonayán, güey. Creo que la ventaja de esa madre es de que hasta cierto punto ya no lo sientes, güey. O sea, cuando está acá bien diluidote, no lo sientes, güey. Entonces te puedes estar tomando, por eso le llaman aguas locas, güey. Porque puedes estar chupa, chupa y chupe, güey. Y como no te das cuenta del sabor del alcohol, güey, pues te confías. Y cuando vienes a ver, güey, esa madre ya te pegó. A mí, la neta, yo sí quisiera hacer una de esas que hizo, un agua de la Michoacana, porque el güey lo probaba y decía que sabía bien vergas, güey, porque hasta le echaba vainilla, le echaba fresa, y yo así de, no mames. O Oye, sea, ese sí, verga no es un güey que tiene rastas, güey. sí, güey, Ah, ese entonces sí lo verga, salió en conozco, la güey. cotorriza, güey, salió en la Simón, cotorriza. Simón, güey. Simón. Creo que ese güey tiene un programa en la Corporiza, güey. En la calle. Sí, güey. Te digo, o sea, el güey es viñero y tiene unos pinches acá, unas recetas con alcohol y tonallán, güey, bien, bien vergas, güey. Hay que La seguir neta. sus buenas costumbres de ese muy Sí, güey, unos pinches Baileys de la pobreza, güey. Pero Simón, sí, güey. güey, o sea, yo la neta lo haría con eso, güey. O sea, bueno, si me preguntas, sí lo haría con suco de fresa, güey, porque me gusta la fresa. Con Tang, pues no tanto, güey. Prefiero más el suco. Tiene más variedad. Ah, su merga. Ah, conocedor, pues, Así güey. de pitudo, güey. Así de pitudote, güey. Bueno, Pero pues sigamos. el que estuvo hablando es Juan Pérez. Aquí Ah, su sí, cierto, servilleta, güey. el Beni. Andamos saborosos. Andamos tranquilitos. Ya en el episodio número 40, güey. Estoy segurísimo que ese es el número 40, güey. Nah, no es el 40. No te guíes Sí. por ese número, güey, porque A ver, acuérdate que. verga, güey, a ver. Si quieres, Acuérdate. chécate, güey, los números. Acuérdate Chécate los que. podcasts, güey. Contando uno por uno, acuérdate que tenemos ahí uno que nunca salió. A El, ver, pod- güey. el Ven, podcast ven. prohibido. Yo estoy seguro que El, son 40. Te lo el episodio aseguro. perdido, güey. No les O son ponemos número, 39 o ¿verdad, son güey? 40, güey. Mande. No les ponemos número, ¿verdad, güey? No, güey. O sea, nada más para que no haya continuidad. Para que sea Nada atemporal. más algunos que le ponemos parte uno, parte 2, pero realmente no le ponemos número. No le ponemos Historias y Operantes Podcast y el nombre, güey. De por sí es largo el nombre del video. Pero pues ahí jala, ¿no? No, ni modo, ni modo. Bueno, de lo que venimos a hablar acá, muchachos, es. No sé si llamarlo miedo. Digo, un sentimiento, una emoción. Recuerdo que una profe me estaba planteando, o sea, cuál es la diferencia entre lo que es una emoción y un sentimiento, güey. No sé si. No me acuerdo cuál era. Yo creo que el sentimiento es como el más. El que perdura, güey, porque es diferente la emoción de amor con el sentimiento de amor, por Sí, ejemplo, es güey. cierto, sí. Eh, El sentimiento es más no, la emoción es más momentánea, güey. Y de- el sentimiento sí es un poco más duradero. sí, no me acuerdo como que cuál era, pero yo creo que el sentimiento es como el que está, eh, por ejemplo, el sentimiento de amor es, no mames, tienes amor en general, ¿no? Y la emoción de amor es, por ejemplo, el enamoramiento, ¿no? Del enamoramiento a una persona. Es este periodo que abarca de un año o menos, en la que estás de no mames, esta persona, su madre, güey, la amo así chingoncísima, que verga, si ella me pide un dedo, güey, se lo doy en chinga, ¿no? Algo así es el enamoramiento, ¿no? Bueno, de lo que venimos a hablar es de el miedo, güey.
esta emoción, sentimiento, güey, que te hace sudar de las cosas que ves a tu alrededor, te hace sentir miedo cuando pasas por un pasillo totalmente oscuro, te hace sentir miedo cuando estás caminando muy cerca de la orilla en una colina, güey, viendo abajo que está en un pinche barranco, que estás a punto de morir, sientes la muerte susurrándote en el oído, su perra madre, güey. Eso es lo que vamos a hablar en este episodio. Primero que nada, antes de como ir simplificando, me gustaría como aclarar estas definiciones, ¿no? Porque incluso cuando dices, pues vamos a hablar del amor, de la felicidad, del odio, se tiene que preguntar, oye, pero cuando dices odio, cuando dices felicidad, cuando dices miedo, ¿a qué te refieres, güey? Cuando dices amor, puta, güey, amor hay un bastante. Si quieren pueden checarlo en un episodio que, sí, en algún otro podcast del que hemos hablado. Hablamos uno, ¿no? Del amor. Y en este caso podemos dividir lo que es el miedo, el terror y el pánico, ¿no? El miedo es como como sentimiento, un sentimiento intenso, un sentimiento de desagrado, de peligro, o real o irreal, de que sea presente o pasado o futuro, ¿no? El miedo es como una emoción, un sentimiento primario. O sea, el miedo es el sentimiento que más ha salvado vidas de alguna manera, güey. Porque el miedo es lo que ha causado que nuestros antepasados, por ejemplo, descubrieran que si se tiran de una montaña se mueren, güey. El sentimiento ha hecho que ha evolucionado para que si vemos a un animal salvaje, naturalmente nosotros digamos, wow, no nos acerquemos a esta madre, es peligrosa, güey. El miedo también nos ha enseñado que cuando vemos algo oscuro, cuando no podemos percibir lo que hay dentro nos causa un conflicto de desagrado, ¿no? Está relacionado también con como una ansiedad o una situación peligrosa, ¿no? Del miedo desembocan pues diferentes cosas, ¿no? El miedo es un mecanismo de supervivencia, ¿no? Ese es el que hace que nos quedemos, por ejemplo, hace que nos quedemos en casa cuando cuando escuchamos un ruido, que nos quedemos escondidos, güey. O sea, a lo mejor es un plato que se cayó ya, a lo mejor el sonido del viento, güey. Pero eso, que es algo que nosotros no conocemos, un ruido extraño que interrumpe la calma, es lo que nos perturba, es lo que nos causa miedo, ¿no? Entonces tú podrías decir que el miedo, o bueno, la función del miedo es el autopreservarnos como especie, ¿no? Pues sí, digamos que sí. Ajá, El preservar nuestra existencia en este mundo exacto, güey. terrenal, güey. Exacto, o sea, si bien es cierto que lo usamos a veces como como un mero entretenimiento, como lo vamos a hablar más adelante, ¿no? Por eso hay deportes extremos, ¿no? Por eso hay casos de terror, pero también una de las funciones vitales del miedo, y por la razón por la que estamos acá ahora, güey, es porque nos ha advertido de cierta manera de los peligros que nos rodean. Como tú lo mencionabas, un animal, una cosa oscura, y es también si bien no saber qué va a pasar, saber que lo que puede pasar nos puede hacer mal, nos puede dañar. Entonces, esa es una de las funciones. No sé si tenga más, güey. Creo que al menos yo no podía explicar otra, más que esa la función de preservarnos. Que sí, ya nosotros le demos otros usos, que ya nosotros les demos otros usos, güey, pues ya es otro pedo, güey. Pero en sí la función principal del miedo es autopreservarnos. O sea, el miedo para algunas personas puede ser una limitante, pero en sí es algo vital. Es algo, o sea, hay que verlo como eso, como algo vital, como algo que está para que nosotros sigamos existiendo. Que si bien es cierto que el miedo te puede, ¿cómo se dice?
O sea, puede evitar que vivas ciertas cosas, que evites ciertas calles, que evites ciertas cosas. Por ejemplo, no sé, tal vez tú le tengas miedo, o yo, por ejemplo, en mi caso, le tengo miedo a los perros, ¿no? O sea, Simón. el miedo puede hacer que yo evite a estos animales, a esos seres vivos, pero también tendría que ver con o sea, con cosas que has vivido, ¿no? El miedo, como puede ser natural, como bien puede ser un miedo, ¿cómo se dice? Adquirido. O Sí, sea, por ejemplo, siento que ajá, también va con relación con la experiencia, ¿no? con la Pero experiencia. incluso esta experiencia que de los antepasados que se fue ¡ta madre! Siempre tengo Impregnando, problemas. Impregnar, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo es? impregnado, impregnando. Impregnando. Este miedo que se fue impregnando en nosotros gracias a la experiencia de nuestros antepasados, ¿no? Por ejemplo, esto también De manera evolutiva, podemos decirlo, exacto, güey. güey. Eso también de con miedo a las alturas o de saber de que si te acercas al fuego te quemas. E incluso en esta actualidad de que si hueles gas, te da este miedo de que, verga, güey, algo puede pasar y buscas donde sea que salga el gas, güey. Que no, o sea, eso se fue aprendiendo, ¿no? Eso es parte también del miedo. De alguna manera el miedo se centra está localizado en el cerebro, ¿no? Como cualquier emoción, güey. El O lo que miedo, planteabas, ajá, eh, perdón, ahorita, o lo que planteabas de la oscuridad, güey, y lo que te decía antes de empezar, güey, o sea, el hecho de que nosotros tengamos miedo a la oscuridad tiene que ver con un chingo de tiempo atrás, güey, cuando los primeros humanos, las primeras civilizaciones dormían totalmente oscuras, güey, donde no había fuego, tenían que dormir en las cavernas, y estas mismas personas, o sea, tenían que entrar sí o sí, porque tampoco se podían quedar afuera, güey. Pero tenían que estar alertas de lo que pudiera haber adentro. O sea, si iban a entrar tenían que estar al pendiente porque no sabían, güey. Porque no veían qué es lo que había ahí. ¿Qué es lo que nos pasa hoy, güey? O sea, si hoy tú entras a un cuarto oscuro, pues vas a estar en un estado de alerta constante, con un cierto miedo porque no sabes qué hay ahí, güey. No sabes lo que te puedes encontrar. Si escuchas un ruido te vas a poner en alerta. Pero, ¿cómo decirlo? A ver. O sea, puedes tener ese miedo, pero después de cierto tiempo, o sea, te acostumbras. Ya cuando viste que no hay nada, cuando sentiste que no hay nada, te sientes de cierta manera seguro y ya puedes, o sea, quedarte en ese cuarto. X. X, no sé, no sé. ¿Qué ibas a decir, güey? Perdón que te interrumpí. no, o sea, lo que iba a decir es como que el miedo se encuentra en el cerebro, ¿no? O sea, en el sistema límbico, ¿no? Que es el que se encarga de regular las emociones, todas las emociones, ¿no? Y en este sistema, pues es lo que han pasado con, pues también se encuentra en el cerebro lo que es la amígdala, ¿no? Cualquier ser que tenga amígdala puede tener miedo. No estoy totalmente seguro, pero creo que si, imagínate que a alguien le extirpas la amígdala, esa persona de alguna manera pierde un factor humano, güey, que es el sentir las emociones, güey. Porque probablemente no sienta miedo, no siente felicidad, o sea, es un pinche bulto, güey, o sea, no. Por eso yo digo que de alguna manera si le quitas emociones a una persona sigue siendo una persona, güey, o sea, no se puede, no va a tener felicidad, no va a sentir, va a ser la definición concreta de lo que es un ser apático, güey. O sea, una persona sin sentimientos es la definición concreta de ser apático, güey. No sientes nada, güey, ni bueno ni malo, ¿no? X, ¿no? Que en el amígdala es donde se encarga prácticamente ahí el miedo, güey. Que es donde, si tienes miedo, la amígdala se activa y puta, güey. Los niveles de adrenalina se suben hasta el tope, ¿no? O sea, como tú lo dices, es un instinto animal, güey. No importa qué tan inteligente, qué tan sobresaliente sea la persona, el miedo es parte fundamental de su construcción como ser humano. Claro que en algunos casos hay menos capacidad de miedo en una persona, como tú lo mencionaste, que son estas personas que tienen deportes extremos, güey, que hacen saltos de paracaídas, por ejemplo, que saben controlar un miedo, o sea,
Son personas que saben regular su miedo. Son personas que pueden hacer cosas increíbles, ya que el miedo, güey, te lleva a cometer actos increíbles, güey, tanto buenos como malos. El miedo ha hecho los grandes genocidios del mundo, combinado con otros sentimientos, obvio, ¿no? El miedo es lo que ha provocado que den estos cambios, estos puntos de violencia, güey. No, eso es lo que causa el miedo, güey. El miedo te hace hacer cosas increíbles para la humanidad como cosas malas. Y no solamente en grandes aspectos, sino también en pequeños, ¿no? Cuando el miedo, por ejemplo, algo malo, cuando el miedo inunda a un individuo o a una sociedad, el miedo rige las masas, güey, las masas sociales. Y cuando a las masas sociales les da este pavor, güey, son consecuencias totalmente desastrosas, güey. O sea, pareciera que el miedo es lo contrario de lo que es la libertad, güey. Porque con el miedo la libertad se desvanece y el terror inunda todo. O sea, por ejemplo, el miedo lo han utilizado mucho los gobiernos y las religiones porque saben que afecta muy bien a las personas. Y es un método de control social, güey. El miedo al ir al infierno, güey. O al no tener... Es que de cierta manera, en el tema de ese religioso que dices, güey, es de que les da cierta... En parte cierta esperanza de que si mueren, pues hay algo seguro. Sí, güey, o sea, eso es que lo puede ser bueno o puede ser malo. Las inquisiciones, güey. El Papa las cruzadas, ¿no? Sí, igual la Inquisición, ¿no? En las cruzadas, el Papa en la primera cruzada dijo, puta, vayan a Tierra Santa, güey, y los que lleguen, puta, ya tienen ganado el cielo, güey. Y los que no, al infierno, papi. Y el miedo es lo que los hizo decir, no, ¿saben qué? Hay que ir a chingar a su madre, güey. O sea, y también lo que es en las diferentes dictaduras, güey. Ahorita no me llega a la mente una dictadura en donde no hayan utilizado el miedo, güey. Porque el miedo lo hace fáciles de gobernar, güey. Pero el miedo, ¿en qué forma? Por ejemplo, pongamos una dictadura, por ejemplo, la de Hitler, güey. ¿Cómo crees que él utilizó el miedo en las personas? O sea, porque... Ok, sí, sobre los judíos, pues sí se entiende, ¿no? Porque pues, el güey los quería erradicar, entonces es entendible. Pero genera sobre miedo las personas de las sociedades hacia esas otras personas. Un miedo que se fue convirtiendo en odio, güey. Un odio hacia esas personas específicas. Miedo también de que se sentían sin libertad, güey. Porque Hitler les quitó la libertad a las personas, libertad de opinar, libertad de pensar, güey. Y les provocó miedo de tal punto en que, pues, ahora ellos incluso pensaban, oye, ¿será que puedo hablar? ¿Será que puedo opinar algo en un periódico clandestino? ¿Será que puedo salir a tal hora a mi casa? ¿Será que puedo cuestionar lo que están diciéndome ellos? No. Incluso en las dictaduras pues tristemente en África, güey. Incluso cuando no son dictaduras, güey. O sea, ponte a pensar en el caso de México, güey. O sea, los periodistas, güey. O sea, sí, se la piensan dos veces en sacar cierta información, güey. Sí, güey. O sea, es terrible el miedo, ¿no? Otra de lo que podemos dividir de lo que es el miedo es, por ejemplo, el pánico, güey. El pánico es este miedo incontrolable e irracional. O sea, es como una sensación repentina, así, cabrona de terror. El pánico puede ser como una emoción así, ¡pum!, güey, sin motivo aparente. Y normalmente, o sea, colectivo, por ejemplo, es el pánico, güey. Por ejemplo, cuando ves a las masas enardecidas, güey, es que les da pánico algo, güey. Por ejemplo, si ¿Tú crees que es irracional o también es entendible? Por ejemplo, a ver, el pánico podría ser cuando... A ver, el miedo es lo que puedes tener cuando sabes que puede pasar algo o no sabes que puede pasar. El pánico podría ser cuando ya estás en la situación. Sí, por ejemplo, a ver, cuando es un pánico incontrolable es que imagínate que pasa algo en la masa, güey. Cuando esté, no sé, viendo un partido de fútbol, güey. Y se escuchan balazos, güey.
están relacionando eso de lo que significa ser un balazo, y lo único que quieren es correr, alejarse, güey. No les importa nada. No les importa Entonces, pasar ajá, por entonces no sería, encima de alguien. No les no importa sería, ¿no crees que sería ahí? O sea, ponte que podría ser racional. O sea, el hecho de correr está justificado porque pues escuchaste un balazo y no quieres que te dé, güey. Sí, O sea, sí, sí. porque en qué caso podría ser razonable decir que es irracional, güey. Ok, ajá. Siento yo que cuando se refiere como que es irracional en el sentido que es incontrolable, o sea, es puta, imagínate, podemos relacionar el pánico con, en este caso, con el enamoramiento, güey. Porque tú no piensas, güey. O sea, te dejas regir completamente por el pánico, güey. El mismo que el amor, güey. Te dejas regir y te deslizas como gordo en tobogán, güey. En el pánico también es, por ejemplo, si en el pánico tienes que pasar por un eh, por un túnel, güey, y nada más ves la luz, una luz al final, güey. Pero todo lo demás está totalmente oscuro, no puedes ver nada, güey. Tienes que pasar, güey. Tienes pánico de que no estás viendo nada, güey. Y tu necesidad, te empiezas a respirar más fuerte, güey. Sientes el latido de tu corazón en chinga, güey. O sea, tal vez no te pase nada, güey. Tal vez simplemente es un tubo y ya. Pero es el miedo, güey, de estar ahí. Y eso es lo que te hace correr, güey. Tienes que llegar y cuando llegas a la luz, se te desliza, güey, ya. Fue irracional y fue en chinga. O sea, en chinga llegó a un punto culmine, güey. Eso es lo que puede decir con el pánico. Otro ejemplo, el pánico, el pánico. El pánico también, por ejemplo, cuando, a ver, de una nueva enfermedad. Ah, Por ejemplo, güey. ajá, por ejemplo, cuando las personas hacen estas compras porque Compras de pánico. o sea, con las compras de pánico, sí, o sea, podría ser un ejemplo también cuando verdaderamente se aíslan totalmente del mundo exterior, güey, por miedo, por ese miedo, a que ellos puedan, o a que ellos o que alguien cercano pudiera padecer esta nueva enfermedad, o sea, en el caso de que sea una pinche enfermedad que te mata así, güey. Sí, por ejemplo, en las fobias, güey, pueden tener estados de momentos de pánico, güey. Si hay estos miedos de que, por ejemplo, la aracnofobia, si ven una araña, güey, o sea, la araña puede que no te haga nada, güey. Es una araña, ¿no? Es tal vez una tarántula no venenosa. Pero el simple hecho de verla, güey, te nubla el juicio, güey. Te hace llorar, te hace hacer rabietas, te hace alejarte de lo más posible, güey. Porque entras en pánico, güey. El pánico es cuando el miedo nubla completamente tu razón y haces lo que primero se te ocurra, güey. Tendrías pánico, no sé, güey, si... Por ejemplo, cuando traes este suspenso de que, verga, güey. No sé, me relaciona mucho a Batman, güey. De que Batman juega con el miedo de las personas, güey, de que les altera, de que si está ahí o no está ahí, y el enemigo entra en pánico, empieza a disparar a donde sea, güey, porque no sabe dónde está el pinche Batman, güey. Y Batman simplemente lo está jodiendo porque a Batman se le para, güey, cuando se asusta a sus enemigos, güey. Es la realidad, güey. Y enfermo, pues el Batman, bien funado, güey. Sí, síguete enfadándote. Sí, grita. ¿Quién es Batman? ¿Quién es Batman? Sí, soy yo. Asco, a ver, pendejo, ¿quién te asusta? Yo che, guasón, ya, Batman, ya. Eso, por ejemplo, podría ser un estado de pánico, güey. Miedo irracional, güey, que no puedes controlar, güey. Que te nubla todo, güey. O sea, es como un punto más de lo que es el miedo. Y ahí viene lo que es un punto más de lo que es el pánico, güey. Que es el terror, güey. Que es es un miedo en su máximo exponente. O sea, no mames, güey. Terror es que te puede llegar, güey, a dar un pinche paro cardíaco simplemente. O sea, no es como que pierdas la razón y hagas algo más. El terror te deja perplejo, güey. Ya no sabes qué hacer. Te sientes invadido por él, güey. Es como un enorme ataque de ansiedad, güey, que te pide hacer algo, güey. Y en este caso es lo que, o sea, nos empieza a invadir, pues, cuando nos sobrepasa el miedo, güey. Ya no puedes pensar o sea, te puede llegar, como digo, a conducir a una muerte así
por el terror a lo que tiene, güey. Se han dado muchos casos, por ejemplo, muertes por ataques de terror, güey. En el caso, por ejemplo, que si tienes fobia a algo, y no sé, por ejemplo, decir a la serpiente, güey. Y son serpientes que, por ejemplo, no van a hacer nada, güey. Pero si metes a esa persona que tiene miedo a las serpientes, güey, en un balde lleno con serpientes, güey, es un terror abrumador, güey. Y esa persona se puede morir fácil ahí, güey. Porque no tiene escapatoria, güey. Sí, güey, porque es una descarga ¿de qué te gusta? Una descarga de emociones, güey. La presión se te sube, tu cuerpo entra en un estado tan culero de alerta, güey, porque pues estás frente a una amenaza según tú, que llega un punto pues ya no lo puedes soportar. Exacto. Y tu cuerpo pues nomás dice ya no, o sea, hasta aquí llegué, bye. Sí, güey. Incluso con eso, por ejemplo, el terror puede ser a lo que decía el terror cósmico, güey. Ese terror que está relacionado con las lecturas de H.P. Lovecraft, que él utiliza el terror cósmico. No sé si has escuchado a Cthulhu, una madre así, güey, que es como un enorme, güey, ¿no? A Cthulhu. Cthulhu, creo que en South Park lo mencionan. Sí, güey. Es que está medio difícil porque se supone que no está en nuestro lenguaje. Por ejemplo, ¿no? O sea, es el terror a lo desconocido. O sea, por ejemplo, si la nada estás en el mar, güey, y ves salir al pinche Cthulhu del mar, güey, es un ser que jamás habías visto, güey. La gente entraría en pánico, güey, irracional, güey. Tendría un terror absoluto, güey. Gente se le quedaría viendo y diciendo, ¿cómo esto está pasando, güey? Es lo mismo que si viéramos que alienígenas vienen a la Tierra, güey. Hay gente que entraría en pánico, güey. Pero hay gente que entraría en un terror, güey, que... Madre santa, güey. ¿Qué es esto, güey? O sea, estás enfrente a algo totalmente desconocido, güey. Lo tienes en tu pinche cara, güey. Eso es terror, güey. Terror es algo que te llena completamente y quedaste, güey. O sea... Cuando no lo puedes, o sea... Como que sí lo alcanzas a procesar, güey. Pero aún así te sigue costando creerlo. Por ejemplo, güey. O sea, es un terror abrumador, güey. O sea, y lo que llama la atención es lo que me decías de que a muchas personas les encanta sentir el miedo, güey. Les fascina el miedo, güey. Les hace sentir vivos, güey. Porque el miedo les genera adrenalina y a la gente le encanta la adrenalina, güey. Como esta que te conté que en un episodio de los Jackass, güey. Alguien que no está en el grupo de los Jackass, o aquellos que no lo han conocido, pues chequen los Jackass, son divertidos, esas putas bromas que hacen. Algunas cosas no. Por ejemplo, cuando se trata de caca, güey, caca me da asco, güey. Eso es vergas, güey. Pero sí, güey, es una locura, pinche Estivo, tiene mi respeto, güey. De que un compañero le dice, oye, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no me suben en un aeroplano? Y pues cuando lleguemos a una altura predeterminada, yo me tiro al vacío, ¿no? Pero sin paracaídas. Y en el proceso que me voy cayendo, para colisionar con la tierra, alguien me pasa un paracaídas y listo. Misión cumplida, ¿no? A esa persona o sea, tú lo dijiste antes de que grabáramos. Porque él tenía seguridad de que las cosas iban a salir bien, ¿no? Pero también está esta enorme posibilidad de que las cosas salgan mal, güey. Salgan terrible, güey. De que el güey no llega a tiempo para darle el paracaídas, de que el pinche paracaídas no se abra, güey. Exacto, güey. Pero es el momento de adrenalina de ese verga que le encantó ser güey, no mames, se tiró de un puto avión sin paracaídas, güey. Es como retar a la muerte, güey. Exacto, si la persona que estuviera ahí fuera tan mierda como para no haberle dado el paracaídas, güey, ahí quedaba, listo, a la muerte, güey. En primer lugar, para ver la muerte, güey. Ahí estaba este verga, güey. O sea, pero es lo impactante, güey, lo que les hace decir, verga, sí, güey. Pitudo que soy, güey. Güey, que hay algo que decían, o sea, no sé si sea cierto, pero dicen que muchas de las muertes por caídas, o sea, cuando son grandes alturas, creo que son por paro cardíaco. O sea, las personas, o sea,
no, te digo, esto no es seguro, no sé hasta qué punto sea cierto, pero cuando tú estás cayendo y sabes que vas a morir, güey, como que tu cuerpo lo siente de tal manera y siente ese miedo, siente ese pánico, ese terror de que va a morir, güey. Y es tanta la emoción que te da un paro cardíaco, güey. O sea, mucho antes de caer al piso, güey. O sea, te digo, cuando son grandes alturas, porque pues si es una pequeña, pues muy probablemente sí vas a morir, güey. Güey, perdón, sí vas a sentirlo. Bueno. Simón, o sea, lo entiendo completamente, güey. O sea, en mi caso, yo cuando era más pequeño siempre he sido muy miedoso, ¿no? De un tiempo para acá es que he ido como controlando diferentes miedos. En mi caso, güey, no sé, yo lo considero que es como un miedo irracional, güey. Pero aún así lo controlo, es el miedo a las gallinas. Ah. O sea, no es como que veo una gallina y puta madre, güey, aléjenme esa madre de aquí, pinche, güey. No mames, güey. No, sino cuando se acercan a ti, cuando Por van ejemplo, corriendo. por ejemplo, si veo una pinche gallina corriendo hacia mí, digo, no mames, güey, no, sáquenme esta madre, güey. Y me han tocado que recuerdo que con un día, no me acuerdo, mi hermano le tocó esta actividad de cuidar un pollo, güey. Y me acuerdo que yo estaba, no me acuerdo si estaba acostado, no, me acuerdo que estaba en la sala, güey. Pero no vi que venía mi hermano y este carnal llega, se acerca a mí, güey. Y me toca la espalda, güey, y me volteo. Pero antes de voltear me dice, oye, checa esto, güey. Volteo y el hijo de la chingada tenía el pollo en la mano, güey, apuntando a mi cara, güey. Yo Güey, qué hijo de su puta madre. Vi el pinche pollo, güey. Y me alteré en chinga, güey. Me fui corriendo a mi cuarto, güey, llorando, güey. O sea, no mames. Neta, güey. Me fui y dije, no mames, no me hagas eso, güey. Cagándome de miedo, güey. O sea, incluso cuando ellos le daban de comer al pollo, yo no podía acercarme al pinche pollo, güey. No porque mames. lo tenía cerca de la lavadora, güey. Y cuando metía a la lavadora, nada más le escuchaba hablar, güey, cómo se movía. Y dije, no mames, no, güey. Me ponía un nervio cabrón, güey. Esa madre no es para mí. Yo decía, güey, ¿por qué me da tanto miedo ese puto pollo, güey? Que a lo mucho que va a hacer, me va a picar la mano y ya, güey. No es como que me vas a agarrar un putero, güey, pero verga, ¿por qué le tengo miedo a esos putos pollos, güey? Y no sé si fue como un miedo subconsciente que yo mismo me fui diciendo, güey, tienes miedo de los pollos, no te acerques, güey, tienes miedo de los pollos. O sea, que tú mismo, que llega un punto donde ya hasta tú te la crees, güey. A lo mejor, güey, porque incluso... No sé, siento que más miedo a los pollos, tengo miedo a los pavos, güey. Esa madre, no mames, güey. Me da un verga, pinche pavor cuando veo no, ¿sabes a cuáles están bien macizos? Aparte de los pavos, los pinches gallos, güey. No, hombre, güey, la vez pasada, íbamos caminando con Luis y nos topamos un pinche gallo, güey. Y me acuerdo que, o sea, ese güey pasó a su lado y yo me bajé de la banqueta y dije, ahí te ves, güey, no voy a pasar la de esa madre, güey. O sea, no estás viendo sus pinches garras, güey, esa madre te puede matar, güey. Pero a lo que tú dices, por ejemplo, yo sí le tengo miedo a los perros, güey. Últimamente ya lo he tratado de controlar un poco más y hasta me obligo a mí a pasar al lado de ellos, güey. Pero antes era de que, o sea, me cambiaba de banqueta, güey. Si un pinche perro venía caminando hacia mí, o si estaba atrás de mí, o si estaba nada más acostado, güey, yo me cambiaba de banqueta, güey. Porque la neta sí que es un miedo, o sea, eso sí tiene... No te voy a decir que es racional del todo, porque no es racional. Pero sí está justificado en una experiencia muy mala que yo tuve, güey. Que es cuando yo estaba jugando en bicicleta y de repente me salió un perro. O sea, ni siquiera un perro desconocido, güey. Era perro de mis vecinos, güey. Me salió a corretear y recuerdo que esa vez sí lloré, güey, porque pensé que me iba a morder. Entonces, no, pues sí, o sea, esa vez se tenía como unos, ¿qué te gusta? 8 años tal vez, güey. Unos 7, 8 años. Y yo recuerdo que sí me asusté bastante. Y es por eso que, o sea, a cualquier perro, güey, sea grande, sea chico, si está en la calle, güey, o incluso si es por ejemplo, ¿cómo se dice? Doméstico, güey, a mí me da miedo. Solo hay 2 perros que no me dan miedo, que es el perro de mi novia, güey. Bueno, perra, porque se llama, sí, güey, es hembra. Ella sí la abrazo, güey. Es una, güey, esa perra sí la abrazo, güey, o sea, la cargo y todo y no me da miedo, güey. Que a veces me ladra, pero pues no me ha mordido, güey. Y yo le ladro, güey. Yo le ladro, tu perro está le cabrón, contesto. Güey. Tu perro sí, está cabrón, güey. Mi perro sí está grande, pero te digo, o sea, lo hemos tenido desde que estaba chico, entonces pues ya lo conozco, güey, ya estoy familiarizado.
Pero aún así, a veces me da miedo cuando se avienta el pinche perro, güey. No mames. Pero, o sea, te digo, o sea, sí, últimamente sí he tratado de ya forzarme a mí de que, a ver, cabrón, ya tienes 20 años, ya trata de superar eso, ¿no? Pero sí, Wow, güey, o sea, verga, güey. Sí, es que son. Yo considero que esos sí son, por ejemplo, en la oscuridad, güey. Siento yo que llega, por ejemplo, de repente yo tengo miedo que, o al menos antes tenía más. Ahorita ya puedo caminar tranquilamente en la oscuridad, más o menos, güey. Ujú. Pero por ejemplo, ir al baño, güey, aquí en mi casa. De repente yo, en muchos casos, yo tiendo, como creo que la mayoría, que en la oscuridad me imagino caras, güey. Y yo solito me digo, puta, güey, hay algo allá afuera esperándome, Sí, estoy güey. seguro, güey. Güey, ¿sabes qué hacía yo? A veces también me tocaba caminar por la parte de arriba de mi casa, totalmente oscuras, güey. Y ¿sabes qué? O sea, antes de bajar, a mí me gustaba quedar viéndome o a las ventanas, güey, o a algún cuarto oscuro, esperando a que me saliera algo, o sea, decía, güey, yo quiero que me salga algo, o sea, me daba miedo, sí, güey, pero era como un miedo masoquista, de que, puta madre, lo quiero sentir, güey, quiero sentir algo. Yo sí puedo caminar y puedo estar en la oscuridad, pero llega un punto donde me empiezo a imaginar un chingo de mamadas, así de que hay algo, por ejemplo, entre mi ropa, de que hay algo sentado, güey, y es de que prendo la luz así en chinga, güey. Y ya Sí, luego güey. como que sea, ya que vi que no hay nada, güey, ya pues me acuesto, güey, ya lo apago normal. Pero sí, o sea, te digo, o sea, yo puedo estar en la oscuridad un chingo de tiempo sin pedos, güey. Pero en cuanto empiezo a pensar cosas, en cuanto mi cerebro me juega malas pasadas, ya valió verga todo, güey. No hay vuelta atrás, güey. Sí, güey, Por che ejemplo, cuerpo, en caso, creo mente que jodida. cuando son como películas de terror, güey, ¿sabes? Oh, O sea, yo ah, no. en mi caso, sí, creepypastas, güey. La verga, güey. Sí, güey. Sí, por ejemplo, el Slenderman y Jeff the Killer Mm, salió, creo que cuando yo estaba en la primaria, güey. Y ver las caras de esos vergas, o, por ejemplo, Jeff the Killer jugaba con esa madre de que era un asesino psicópata, güey, de que en cualquier momento se podía matar, ¿no? Con eso jugaban y con su cara totalmente deformada, güey. Slenderman no es como que físicamente diera tanto miedo, güey, sino que ese verga podía salir en cualquier momento, ¿no? Entonces te generaba pánico el pinche Slenderman, güey. Porque en cualquier momento podía salir, güey. Y añadiendo su juego, no mames, está cabrón, güey. Igual juegan con esa madre, con el suspenso también. Five Nights at Freddy, güey. Es ese jueguito, ¿no? Sí, 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 lo has escuchado. Pues esa madre, ¿no? Con esto, yo creo, verga, güey. Es que no. Bueno, yo no pensé bien, por ejemplo, como que cómo manejar ese miedo, güey, el miedo irracional, por ejemplo. Yo en el documental, ese que vimos del miedo, de DW documental, habla de que hay como una tipo pastilla, güey, que se ha estado experimentando para bajar esos niveles de, no sé si era como de miedo, güey. O sea, de alguna manera, esas pastillas que utilizan es para bajar los niveles cardíacos, güey. Para que cuando esté muy arriba tu presión, puta, se te baje, ¿no? Tranquilo, güey. Porque es lo que pasa cuando tienes fobia a algo, güey. Y en este caso experimenté con esa muchacha que tenía miedo a eso, sí, curiosamente a un puto gallo, güey. Y y cuando se mostró por primera vez, puta, no se podía acercar, güey, estaba llorando la señora. Y cuando tomó esa pastilla un tiempo después, llegó y estaba calmado, hasta pudo abrazar un puto gallo, güey. Yo en mi vida he abrazado un puto gallo, no, güey. No, 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 no. No mames, no mames, güey. Y incluso le tocaba las uñas y yo, a la verga, no haga eso, doña. A la madre, güey, me dio un putero de. No, esto cabrón, ¿no? Yo siento que también es lo que parte es ir dominando cuando son pavores cabrones, güey. ¿No? Por ejemplo, el de la oscuridad, tienes que irlo dominando, güey. Es un miedo natural, pareciera en todos los niños, el tener miedo a la noche. Pero es ir, por ejemplo, que en un momento a mí me funcionaba que si estaba oscuro pues me adentro, güey. Me agarro bien los pantaloncillos y me adentro a la oscuridad, güey. Me quedo calmado y digo, no hay nada, no hay nada, güey. Y veo y pues no hay nada, ¿no? Y así llegando poco a poco. Obviamente no te vas a quitar totalmente el miedo, porque también ya viene en tu naturaleza, güey. ¿No? Pero es güey, tienes que dominarlo de alguna manera, ¿no? Son esos miedos que tienes. O sea, hay otros miedos, por ejemplo, miedo a la muerte total.
O sea, no, lo puedes controlar, ¿no? O sea, en ese sentido de que, por ejemplo, que tengas un pánico a la muerte todos los días, eso está mal, güey. Eso tienes que ir a ver una persona porque se genera una paranoia a la muerte, güey. El miedo natural a la muerte, pues es normal, güey. Es parte de todas las personas, lo que nos hace seguir viviendo la vida diaria, ¿no? Pero también sé que no hay que tener este miedo específico de que, verga, güey, lo único que me da miedo es la muerte, güey. ¿Por qué te daría miedo la muerte si en vida te pueden pasar cosas terribles, güey? ¿Sabes? Sí, güey, es lo Yo que creo decían. que Yo no le tengo miedo a los muertos, le tengo miedo a los vivos. sí, güey, porque los vivos te pueden hacer algo, güey. ¿Qué es un pinche fantasma? ¿Qué, güey? Yo en mi vida he visto un puto fantasma, Te güey. coges al fantasma, güey. Y digamos que también pues, de ahí juegan también, por ejemplo, los mitos, güey. Los mitos, las leyendas, güey. La Llorona, güey. ¿Cómo se genera? ¿Por qué específicamente? No sé, güey. No sé si con el fin de controlar a los muchachitos se fue creando la Llorona. De que, si viene, te va a partir tu madre la Llorona, ¿no? Y los niños, sí, porque no quiero que me parta la madre la Llorona, güey. Yo creo que algo así se fueron generando las leyendas y como a la gente le funcionó, dijo así, a huevo, yo digo que así se hacen las cosas y listo, fin, tan, ¿no? Todo por medio del miedo, pues, güey. Porque es como mucho más fácil, güey. Es mucho más fácil que explicarle bien a los niños, decirle, mira, si no, güey, ese pinche señor te va a robar. ¿Cómo, qué, mamá? Y ya, güey, listo. ¿Cómo? A ver, ¿por qué le Primero tiras? A que me ver, invite a señor, cenar, que me dé unas explíqueme su quesadillitas y fobia a ya. los cinturones. No, es que si no te portas bien, te voy a pegar con el Todo cinturón. empezó el día que nací. A la verga, güey. Pues no sé qué más quieres decir. O sea, no creo que se pueda dar como una solución exacta. Y lo que queremos plantear aquí Güey. O sea, no, expresar mira, lo que es el miedo, güey. De que es no hay una que rechazar naturaleza el miedo, humana, güey. güey. Exacto. No hay que Yo creo rechazarlo, que no hay que rechazarlo. Pero si un miedo te limita en ciertas cosas, yo creo que sí es mejor superarlo y prestarle atención. O sea, en el punto en que algo te está limitando a vivir plenamente, es entonces cuando creo que sí debes prestarle atención. O sea, el miedo lo vamos a sentir todos, güey. Eso sí, güey, en no hay algún duda. momento, güey. En El algún terror y el momento pánico y lo desde vamos a pasar siempre. un momento, güey. Exacto, güey. Desde siempre ha sido así, güey. Entonces, pues el miedo es algo natural y es lo que nos ha mantenido vivos. Sin embargo, si este te limita a hacer lo que te gusta o a vivir una vida plena, pues entonces creo que lo mejor es superarlo. También disfruten el miedo, así que... Sí, si pueden empezar a disfrutar también de la adrenalina, pues es un plus también para disfrutar un Si poco no les más gusta, de pues... los momentos, los pequeños placeres de la vida. Los pequeños momentos de muerte. Eso está, chaval, y pues no sé si... Pues yo creo que acabamos, ¿no? Sí, está chido. Jala. Yo creo que sí, güey. Jala. Pues eso sería todo, muchachos. Ahí tenemos, muchachos y muchachas, por favor, hay que ser. Muchachos. ¿Estamos? Muchachos. ¿Estamos? Chavos. Chavos. Che, Roldán, güey. Me encanta que eres un naco y estúpido. Eres un NIE. Pues eso ha sido todo, muchachos, muchachas. Ahí les vamos a dejar en el link que sigan la cuenta de nuestra amiga Saika que creó nuestra banner y nuestra miniatura para los podcasts. Ahí les siguen, por favor, es chingona, chica de tu madre, por favor, háganlo. Por favor, güey. Pues sí, también nos pueden escuchar en los en vivos todos los miércoles. Bueno, de vez en cuando, ¿no? Como somos jóvenes, tenemos otras cosas que hacer, pero por lo general los miércoles. En nuestra cuenta de Facebook como Sorrios Opinantes. Nos pueden escuchar igual como Sorrios Opinantes en Google Podcast, en Spotify, en donde sea. Ahí nos pueden ir encontrando. Tenemos como finalidad que pues contar bonita información. Tal vez no es del todo, pero pues algo hacemos, ¿no? Eso es lo bonito. Y pues eso sería todo. Por favor, despídete, Juan Pérez. Nos vemos, queridos Sorrilibres. Los amamos, los queremos un chingo. Y ya saben, tengan miedo. Hoy tienen miedo de mí. Eso es todo, hijo de su puta madre. Lo que nosotros... ¡ay! Sorrillos opinantes. Opiniones que apestan. Igual que nosotros.